Me espera un minutito, jóvenes, buen día. Buenos días, ingeniero. Voy a ver la cámara que no está queriendo funcionar. Muy bien, yo creo que ya está mejor, ¿no? La imagen, ¿me confirma? Sí, ingeniero, se ve claro. Muy bien, chicos. A ver, hablé con Paul. Ya habían hablado los estudiantes del sistema un poco para coordinar las ayudantías que estaban pidiendo. Les voy a pasar yo el teléfono, voy a colocar al grupo de industrial y de sistema para que puedan coordinar qué días les puede dar un apoyo, Paul, ¿no? Toda vez de que, como les comentaba, yo había pedido ayudantía tanto en industrial como en sistema y no hay, pues, para pagar a los ayudantes. Y Paul, que ya es ingeniero hace 2 años, ha estado apoyando no solamente a mí, sino también a otros docentes en cálculo. Entonces yo creo de que él les va a apoyar bastante, tiene experiencia, hasta ya buenos años de ayudante, así que le voy a pasar el teléfono a ambos grupos para que puedan coordinar con él, por favor. No sé si me captaron, chicos. Sí, ingeniero. Muy bien. El horario ustedes ya van a coordinar con él de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Me imagino que van a ser los sábados o los domingos, ¿no? Bien, vamos a continuar avanzando. Hay un práctico largo que les voy a dar una vez que terminemos la próxima semana. Y yo creo que vamos a terminar esta unidad que es larguita. Y ahí también les va a apoyar bastante bien, Paul. Bien, el tema de hoy es, quiero comentarles un poco antes de empezar a escribir en la pizarra. El tema que vamos a ver hoy se llama intervención del Estado en el mercado. Voy a colocar el título y después comentamos. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Hay compañeros que están esperando en sala, me comentan. Si los puede aceptar, por favor. Claro, Mil gracias. ya pueden ingresar, no está con sala de espera. Bueno, el título es bastante largo, dice intervención del Estado en el mercado y 2 puntos seguidos, control de precios. Bueno, yo quiero que se mentalicen ustedes que tienen una empresa, así se va a entender mejor. Y bueno, están operando ya sea con cualquier trabajo de desarrollo de software, venta de insumos informáticos para la industrial, una empresa, qué sé yo, una empresa industrial manufacturera de producción de textiles,
producción de alimentos, etcétera, cualquiera de ellos. Entonces han visto de que el mercado en el cual van a operar funciona de una manera libre, sin intervención de solamente el demandante, que es el comprador, y el ofertante, que es el vendedor. No interviene más nadie. Y les he demostrado en la última clase cómo el equilibrio del mercado es eficiente desde el punto de vista de funcionamiento técnico. El equilibrio del mercado es eficiente. Para recordarles solamente, ¿por qué es eficiente? Ya me estoy imaginando que ya recordaron cuando les comenté o les definí que era eficiente. Este mercado que opera, en el que participan las empresas industriales, las empresas comerciales, las empresas de servicio, etcétera, es eficiente en la medida básicamente que me permite operar en un marco de eficiencia. Se dice que este mercado es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque desde el punto de vista de funcionamiento, ¿no? Este mercado logra establecer excedentes tanto al demandante como al ofertante. Al demandante como al ofertante. ¿Y qué se entiende por excedente? Se entiende a la diferencia del monto que el comprador y el vendedor está dispuesto a comprar o vender, y el monto que efectivamente paga o recibe en el punto de equilibrio. Me voy a concentrar con el excedente de la demanda, que hemos dicho que es este triángulo rectángulo. Toda esta área de acá es lo que logra obtener como beneficio, si vale el término, el demandante que toma decisiones en equilibrio. Y han visto de que esta área se puede obtener a través de la sencilla fórmula de base por altura sobre 2, que es un triángulo rectángulo generalmente, ¿no? Entonces, base por altura sobre 2 determino en algunos casos un cuadrado, en algunos casos rectángulo, pero determino la superficie a través de este cálculo. Y que precisamente esto es lo que gana el demandante al tomar decisiones en el equilibrio. Porque si tuviese que operar, por ejemplo, en un punto cualquiera, voy a colocar este punto A. ¿No? El demandante, visto de esta manera, ¿no? Está dispuesto a pagar inclusive este precio más alto por esta cantidad demandada. Este precio alto por esta cantidad demandada pequeña. Sin embargo, en condiciones de equilibrio, fíjense, solamente paga un precio menor y una cantidad mayor. Por eso tiene beneficio, tiene un excedente, tanto el demandante como el ofertante. Desde ese punto de vista es un mercado eficiente, asigna de una manera eficiente los recursos que benefician al comprador y al vendedor. Ambos salen beneficiados en este mercado. Bien. Sin embargo, si analizamos desde el punto de vista social, ahí viene el gran problema. Este mercado técnicamente es eficiente. Sin embargo, no es el más óptimo desde el punto de vista social. No es el mercado equitativo, podríamos decir, que haga de que cualquier persona que quiera comprar se beneficie o esté dispuesta a pagar este precio. Tomando en cuenta que en Bolivia, por ejemplo, los niveles de ingreso son bajísimos, hablamos de un salario mínimo nacional de 2.160,
posiblemente algunos bienes, algunos mercados de bienes, el precio de equilibrio no sea tan accesible, tan desde el punto de vista social o democrático, como quiera llamarse, para todos, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, interviene el gobierno, o en este caso el Estado, para poder fijar precios por debajo o por encima del equilibrio. Entonces, en la intervención del Estado en el mercado a través de este mecanismo que se llama control de precios, se realiza básicamente con el propósito de poder a algunos demandantes que no tienen la capacidad suficiente para pagar este precio de equilibrio, el gobierno interviene fijando precios menores al de equilibrio. O en el caso de los ofertantes, ustedes saben bien que siempre se comenta que los pequeños productores, ¿no? Cuando traen sus productos, no reciben el precio que quisieran recibir para cubrir todos sus costos de producción. Hablamos, por ejemplo, de toda la producción de los microempresarios, de los pequeños empresarios agrícolas, de los artesanos, que no siempre reciben el precio desde el punto de vista de este funcionamiento que les permita cubrir sus costos. Cuando llegan acá con sus productos al mercado encuentran que los precios están bajos y muchas veces tienen que vender los pequeños productores tanto de la industria como de la actividad agrícola a precios menores al de equilibrio. Entonces, lo que hace el Estado en estas situaciones es intervenir a través de lo que se llama control de precios. O lo que pasa ya, si ustedes quieren, a nivel ya, no solamente lo que se está dando actualmente en Bolivia, de que el gobierno controle el precio del azúcar, controle el precio de la soya, controle el precio de muchos productos, incluyendo la carne, ¿no? Y les fija precios bandas, se llaman acá, que son precios como tope, si vale el término, al cual no pueden aumentar, particularmente en lo que respecta a productos de primera necesidad. Y alguien me dirá, pero ¿acaso la soya es un producto de necesidad? No es de primera necesidad, pero es materia prima para producir aceite. Es una materia prima para producir alimento balanceado para las empresas avícolas, para los ganaderos, etc. Por lo tanto, su importancia en la cadena productiva es muy importante. En esos casos, el gobierno interviene de varias formas en este mercado. Interviene, por ejemplo, a través de una serie de mecanismos, ¿no? Voy a aquí plantearme los mecanismos que aplica para intervenir el gobierno. Los más comunes, a través de una serie de instrumentos o mecanismos, el más común son la fijación de precios máximos y precios mínimos. Precios máximos y precios mínimos. También puede intervenir a través del mecanismo de la fijación de impuestos. De impuestos y subsidios. O finalmente puede intervenir a través del establecimiento de decretos, leyes
coma, etcétera. Bien. Ahora, la fijación de estos mecanismos o la aplicación del Estado de estos mecanismos se llama control de precios. Están controlando los precios a través de estos mecanismos. Lo más común, lo que tenemos actualmente en nuestra economía es el primero y el segundo, e incluyendo en algunas actividades el tercero, que es el establecimiento de decretos. Por ejemplo, hay un decreto que establece cupos para la exportación de carne de res. Ahí está, hay un decreto que determina cupos para la exportación de soya, etc. Pero también hay la fijación de precios máximos y precios mínimos, particularmente en todo lo que implica producción agrícola y producción industrial. Y hay la fijación de impuestos en todo lo que es la actividad de venta de software, venta de insumos informáticos, etcétera, etcétera. ¿No? Los impuestos son mecanismos a través de los cuales el gobierno recauda plata, y subsidio es un mecanismo a través del cual le da subvenciones a las personas, a la sociedad, cobrándoles precios menores, en este caso al de equilibrio. Un ejemplo clásico de un subsidio viene a ser la matrícula universitaria. Está subsidiada. ¿Cuánto pagan? 30 bolivianos si han reprobado alguna materia. Y si no han reprobado nada, no pagan nada. Todo está subsidiado. La educación universitaria le llega a subsidiar el Estado a ustedes. Muy bien. Obviamente que ahora con la marcha de ayer no nos está subvencionando como quisiéramos, ¿no? Tanto así que no hay plata para pagar a los docentes, no hay plata para pagar a los ayudantes, etc. Bueno, eso es otro tema. No quiero meter aquí. En todo caso, los mecanismos que utiliza el Estado para regular el mercado es precisamente a través de estos, ¿no? Y son los más comunes y que vamos a estudiar precisamente los dos primeros: la fijación de precios máximos y precios mínimos, y la fijación de impuestos, particularmente, que es lo más común. Un poco de esto nos vamos a dejar para que lo analicen más los abogados, porque es tema de decretos, leyes, es cuestión de abogados. Pero estos son elementos técnicos que se pueden analizar desde el punto de vista económico, particularmente, y su impacto que tiene en el mercado. Antes de ver gráficamente cómo se fijan los precios máximos y mínimos, vamos a decir de que aquí solamente hay dos agentes económicos. Este es el primero y este es el segundo. No hay. Ahora va a aparecer un tercero que se va a meter, va a participar en el mercado, que se llama Estado. Y precisamente la intervención del Estado distorsiona este funcionamiento natural. La intervención del Estado a través de estos mecanismos hace de que esto ya no sea igual, ya no funcione de manera libre. Hasta aquí, los que compran y los que venden por sí solos determinan este precio y esta cantidad. Ahora el Estado impone un precio y obviamente eso ya no genera un equilibrio. Como van a ver posteriormente, genera problemas, ya sea de excedente o sea de escasez. El funcionamiento del mercado de manera libre es obviamente el mercado que hemos dicho que es eficiente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su funcionamiento. Pero desde el punto de vista social podría tener algunas observaciones de que no es el más justo, no es un mercado desde el punto de vista social óptimo, porque en economías como las nuestras hay gente muy pobre de bajos niveles de ingreso que en algunos casos no pudieran pagar el precio de equilibrio, o de la misma manera que ese precio de equilibrio para algunos sectores empresariales como los microempresarios
los pequeños agricultores. Muchas veces el precio de equilibrio está por debajo, que no cubre sus costos. Por esa razón, el gobierno impone un precio mayor para beneficiarlos, particularmente a ellos. Bien, hasta aquí como introducción simplemente. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más como un ejercicio mental. ¿Qué pasaría si el Estado deja en paz el flujo natural de la economía y no interviniera? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿O qué consecuencias tendría eso? Bueno, a ver, ¿usted ha comprado alguna vez una computadora o algún equipo, un celular, una computadora, por ejemplo? Sí, la que uso actualmente. Ya, perfecto. Cuando fue a comprar, ¿quiénes intervinieron en la compra? Aparte de usted, ¿quién más? El vendedor. El vendedor, correcto, muy bien. Intervino el Estado, la alcaldía con sus guardias que tiene ahí, fueron a decirle al vendedor, no, bájele porque está muy caro. O No, apareció a su papá de usted y le dijo al vendedor, no, pues bájele a mi hijo, no puede pagar ese precio. Hubo no, nada ese, de eso pasó. nada pasó. Ese es un mercado de libre competencia. Ese es el mejor mercado, el que hemos estudiado es ese. Cuando representamos el equilibrio de esta manera, es el mercado que asigna de una manera eficiente, como ya hemos explicado, la actividad económica entre compradores y vendedores. Entonces, ustedes ya estamos suponiendo que hemos estudiado, ustedes han participado en la mayoría de los mercados de competencia cuando han comprado un pantalón, un jean, una zapatilla. Todos esos mercados son de competencia, a excepción, obviamente, en este caso de la demanda de matrícula en la universidad o cuando ustedes están en el mercado de energía eléctrica. Cuando ustedes reciben el servicio de CRE, están en un monopolio. Pero son muy pocos esos tipos de mercado que hemos estudiado a nivel de teoría, de concepto. El monopolio, el duopolio, hemos visto sus características, cómo opera. Pero esto lo estamos analizando en detalle, este mercado de competencia, cómo participan los agentes económicos para realizar transacciones. Entonces, yo me estoy imaginando que ustedes ya han asimilado que un mercado libre, un mercado de competencia, solamente participan dos agentes, el comprador y el vendedor. ¿Y qué hace el Estado en ese mercado? Porque no apareció nunca el Estado hasta que lo estoy escribiendo ahora. El Estado les decía que es un árbitro. Solamente aparece cuando hay conflicto entre demandante y ofertante. Ejemplo, lo que pasó con la carne no hace mucho, hace 2 días atrás. Salió el ministro a desmentir, de que amenazar con regular el precio a través de un ente que tienen ellos para vender, etcétera, etcétera. Solamente en esos casos aparece. Después no interviene para nada. Tanto así como por lo que le pregunté, cuando usted compró una computadora, ¿quién intervino? Solamente usted como comprador y el vendedor, nadie más. Ese es un mercado libre, de libre competencia. Ese es el que representa la mayoría de la actividad económica en nuestro país. Y el 98% de los países utilizan ese mercado. Ahora, dentro de este tipo de economía de libre mercado, un mercado o una economía o una organización económica de competencia también se llama, y hemos estudiado ya más adelante en la unidad 2, perdón, en la unidad 1, abraza la mayoría de los países porque precisamente acabamos de explicar de que es eficiente en su funcionamiento. Pero cuando hay mucha pobreza, obviamente el Estado debe intervenir, o cuando hay conflictos o situaciones de conflictos, interviene. Ese es el caso ahora que vamos a analizar como caso particular. ¿Qué ocurre cuando interviene el Estado en este mercado que era libre en su funcionamiento? ¿Y por qué interviene? Acabamos de decir que interviene básicamente en un escenario donde este precio de equilibrio que se determina entre comprador y vendedor no es el más justo, no es el más óptimo.
no es accesible para algunos segmentos de la población. Entonces, el gobierno en ese ámbito de impacto social, de beneficiar a los sectores de menores ingresos de una economía, fija su intervención, interviene como tercer agente. ¿Cómo interviene? A través de la fijación de precios máximos, precios mínimos, a través de la fijación de impuestos, etcétera. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, no sé si hay alguna, no sé si respondí a su pregunta. Oye, disculpe que lo interrumpa, pero ¿y qué piensas sobre esto de la carne que está viendo ahorita que Mapa está vendiendo por su parte carne, los carniceros otra parte, así? Exactamente, ahí está usted, ha dado con el clavo usted. Cuando se trata de bienes de primera necesidad, no en el mercado de hardware y software o en la industria manufacturera, concretamente el gobierno interviene cuando se refiere a bienes de primera necesidad. ¿Por qué? Porque representa lo más básico para una persona, que es la alimentación. Entonces, en esos casos, interviene el Estado directamente. ¿Cómo ha intervenido? Tratando de bajar el precio. ¿Cómo? Haciendo que EMAPA venda el producto sin incrementar el precio. Esa es su función de EMAPA. Es un ente que el gobierno ha creado desde el anterior, desde Evo, que acopia productos, y cuando hay este tipo de escasez, se mete al mercado el Estado a vender para bajar el precio. Es como un regulador, si vale el término. Pero no hace pues con hardware y software. No va a comprar computadoras y la va a almacenar ahí en sus depósitos como hace con los alimentos. O no va a hacer también con hardware o software. No, eso está totalmente en un mercado libre. Pero hay algunos productos de primera necesidad, como lo que están mencionando ustedes, como el caso de la carne. Sí, es un bien altamente sensible en términos de que es un bien sin el cual la gente no puede vivir. No puede vivir sin comer carne. Es un bien de primera necesidad. En esos casos particularmente interviene con mayor razón, porque ese precio incrementado de la carne va a hacer de que la gente disminuya su calidad de vida. En algunos casos no va a poder comprar ya la misma cantidad, va a comprar menos. En otros casos ya no va a poder acceder a la carne. En esos casos sí interviene. Eso es precisamente lo que estamos queriendo estudiar, la intervención del Estado en esos escenarios. Interviene cuando hay escasez, interviene cuando hay crisis de producción, interviene cuando hay guerras y hay escasez de producción, pero los casos más comunes son cuando hay crisis o cuando no hay abastecimiento suficiente de productos, interviene el Estado, que no es el caso en este caso, en el problema, si analizamos de hardware y de software. Pero cuando aplica impuestos, sí le puede aplicar, ¿no? Puede aplicar a la venta de hardware, la venta de software, y como aplica nomás, ¿no? Cuando se está pagando el IVA al comprar una computadora, se está aplicando un impuesto. Bien, entonces veamos cada uno en detalle ya. Vamos a estudiar estos dos, hemos dicho que son los más importantes. Hemos hecho una contextualización, de ahora veamos los precios máximos y mínimos. Primero, precios máximos. Bien, una forma de regular el mercado a través de un control de precios son los precios máximos. Los precios máximos son precios, escuchen bien, no está muy en sintonía el concepto con el gráfico. Los precios máximos son precios menores al de equilibrio. Los precios máximos se establecen generalmente cuando el precio de equilibrio no es el más
equitativo o el más justo para algunos sectores de la economía. ¿Qué busca el precio máximo? Hacer de que el bien llegue absolutamente a todos o todos puedan acceder a un determinado bien. Los precios máximos, con otras palabras, están controlando el precio de algunos productos en el mercado, de tal manera que hagan accesible a cualquier persona para su consumo. Eso obviamente es un control de precios. Al disminuir el precio de equilibrio, lo que está haciendo el Estado es regular el precio. Desde el punto de vista social es buenísimo, desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista técnico, no, porque van a ver lo que le voy a demostrar. ¿Cuándo se aplican los precios máximos? Cuando hay crisis, les decía, en un país, cuando no hay productos, cuando alguna vez los países entran en conflicto bélico y no tienen producción o escasean los productos que importan, pero generalmente en nuestro país se da en periodos de desabastecimiento, cuando hay fenómenos del niño y de la niña o fenómenos de sequía que disminuyen básicamente la producción agrícola y que es materia prima para el sector industrial. En esos casos interviene el gobierno. Les decía, concretamente se aplica en situaciones de crisis, en situaciones de desabastecimiento, en situaciones donde impactan negativamente los fenómenos climáticos o los fenómenos naturales a las actividades tanto agrícolas, ganaderas y en algunos casos hasta industriales, que se pueden ver afectados por fenómenos, en este caso climáticos, y que pueden paralizar parcial o totalmente las empresas. Y con ello se genera desabastecimiento. Entonces, los precios máximos, la parte teórica yo la estoy nombrando, no voy a escribir en la pizarra. Los que no me están entendiendo tendrían que leer los apuntes. Entonces, los precios máximos les decía que se aplican básicamente a diferentes sectores de la economía. Voy a nombrar algunos tres. Por ejemplo, los pequeños empresarios. Pequeños empresarios. Perdón. Estaba viendo el otro control de precios. Servicios básicos. Servicios básicos. Transporte. Educación. Y en algunos casos también se regulan alquileres. Le voy a mencionar. Lo más común en nuestro departamento, en nuestro país, es los servicios básicos, transporte y también educación. No se ve mucho en alquileres, pero les voy a mencionar que suele darse en otros países vecinos este fenómeno. Bien, entonces yo aplico precios máximos para beneficiar, ¿no?, a los sectores de menores ingresos de un país, de una economía, a través de la otorgación de tarifas menores al precio de equilibrio, concretamente en actividades relacionadas a servicios básicos, transporte, educación, alquileres y otros. Bien, ¿y en qué consiste este mecanismo? Consiste si un mercado se encuentra en equilibrio, como en este gráfico, se encuentra en equilibrio el mercado por ejemplo, de los servicios básicos. Lo que se hace básicamente es fijar un precio máximo menor al de equilibrio. El precio máximo está acá.
que es menor al de equilibrio. Entonces, el precio máximo es un precio encima sobre el cual no puede oscilar, no puede aumentar, pero sí debajo del precio máximo puede haber algunas disminuciones. Se le pone un techo, en otras palabras. El techo es el precio máximo, sobre el cual no puede incrementarse hacia arriba, pero sí hacia abajo. Entonces, lo que se hace con el precio máximo es generar un tremendo problema en la economía. Si ustedes analizan esto, esta es la cantidad ofrecida y esta es la cantidad demandada. Hay una brecha. Hay muchos compradores y pocos vendedores a un precio máximo. A este se le llama conceptualmente precio máximo. Y que consiste básicamente en fijar precios menores al de equilibrio para poder beneficiar a diferentes sectores que tienen menores ingresos y que no pueden pagar el precio de equilibrio. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, fíjense lo que va a pasar en un mercado, que los vendedores van a reducir la cantidad que estarían dispuestos a vender. En cambio, los demandantes representan esta distancia y se forma una brecha que ustedes ya conocen acá que se llama escasez. Bien. ¿Y cómo ocurre? Déjenme explicarles con detalle. Normalmente esto hemos tenido ya como experiencias muchas. Hace rato alguien hablaba de MAPA. Evidentemente MAPA cumple ese rol de poner un precio menor, ¿no? De tal manera que pueda beneficiar. Pero cuando un bien es de primera necesidad y EMAPA vende a un precio menor, lo que se forma en el abastecimiento de este mercado son colas. El problema de colas, que es un problema igual y del ámbito ingenieril. Se genera un problema de colas. ¿Por qué? Porque al precio menor, los demandantes no compran lo que compraban antes, compran más. Y aquí viene el problema especulativo. Especulan, compran más de lo necesario y con lo cual obviamente el gobierno no soluciona este problema, no está solucionando. Porque ¿cuál era la idea del precio máximo? Que todos los que no puedan pagar demanden. Y le estoy mostrando acá de que hay una brecha entre los que quieren comprar y los que quieren vender. No soluciona. Debido básicamente a que cuando hay abastecimiento con precios máximos, se forman el problema de cola. Y a una cola participa más de un miembro de una familia. Si van a entregar carne, si van a entregar arroz, si van a entregar algún producto de primera necesidad. Y el afán especulativo hace que compren más cantidad de lo que habitualmente compraban. Por eso no llega a solucionar el problema. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso del transporte, que precisamente porque se tiene una tarifa, no hay transporte a cualquier lado o hay un transporte restringido. Eso ocurre con la educación. En la Gabriel se tiene 30 bolivianitos la matrícula. ¿Cuántos quieren estudiar en la Gabriel cada año? 20,000, 30,000 estudiantes. ¿Cuánto ingresan? La universidad solamente ofrece un cupo de ¿cuánto? De 6,000. Segundo, tercer ejemplo, el problema de alquileres. En otros países, en todas las zonas donde se encuentran los campus universitarios, el gobierno municipal fija un precio máximo de los alquileres. ¿Para qué? Para beneficiar a la gente que viene del campo a estudiar a la ciudad y tiene que alquilar cerca de la universidad. ¿Pero qué genera ese problema? Al fijar alquileres, la gente no está dispuesta a ofrecer su casa, sus habitaciones, como lo hace en un mercado de competencia. Hay una reducción significativa.
Entonces, no está solucionando el problema de los estudiantes que han venido a la provincia a estudiar y quieren, obviamente, pagar un alquiler bajo, porque normalmente, ¿no? Los alquileres están en función a la oferta y la demanda, y puede ser de que un alquiler de cerca al campo universitario en la Gabriel cueste, qué sé yo, $200. No cualquiera pues, puede pagar $200 solamente en alquiler. En esos casos se fija. Conclusión, no se está solucionando el problema porque se genera un problema de escasez. El equilibrio no se restablece, por lo tanto la intervención del Estado, si bien el objetivo, el afán es bueno de apoyar a esa gente que no puede pagar un precio de equilibrio, sin embargo en la parte práctica, en la parte ya operativa, no se soluciona el problema. Bien, esto también se da en periodos básicamente, hemos dicho, de crisis, de producción, en periodos de situación bélica, en situaciones de conflicto que existe en el abastecimiento para poder transportar productos de un lugar a otro, bienes electrónicos, etc. En todo caso, los precios máximos representan básicamente un mecanismo de control que es aplicado por el Estado. Este precio máximo lo establece el Estado y obviamente lo que está generando en el mercado es este problema. No soluciona en definitiva el problema. ¿Pueden preguntar? Sí, ingeniero. ¿Por qué el Estado, si sabe que no funciona, lo sigue aplicando? Simplemente por buscar el impacto. A ver, algo que le van a entender mejor va a ser con el caso de la universidad, ¿no? Hemos dicho, ¿por qué la universidad sigue aplicando matrícula de 30 bolivianos o matrícula casi cero en el caso de la universidad? Porque tiene que haber un mecanismo que dé cobertura precisamente a la población de menores ingresos. En una sociedad como la nuestra, donde la mayor parte de la población tiene salarios bajísimos, tienen que haber oportunidades para todos, no todos van a poder estudiar en la privada. Entonces se tiene que tener, en este caso, paralelamente universidades públicas y universidades privadas. Las privadas para gente que pueda pagar y las públicas para la gente que no puede pagar. Hablamos lo mismo. Si estamos hablando de un producto de primera necesidad, el gobierno pues no, solamente en un régimen como ocurre en los países socialistas, hay un control. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo bien, había escasez de cemento hace algunos años atrás, había que levantarse a las 4 de la mañana, o ir a dormir en las agencias de cemento y la gente llevaba a su hijo, a su mujer, a su otro hijo, etcétera, etcétera. Compraban, la dotación de cemento era 10 bolsas por familia y para una construcción no era nada, 10 bolsas, tenían que comprar unas 100, entonces eran 10 personas. Lo mismo ocurre aquí cuando se interviene en la otorgación de alimentos a bajo precio. Ahora, ¿y por qué aplica el gobierno si no funciona? Porque tiene que buscar un impacto. El gobierno cumple su función con bajar el precio. Ahora, lo que tendría que hacer es, obviamente, como un régimen dictatorial, solamente una persona por familia. Eso ya no lo hace el Estado. Deja que la gente, obviamente aquí ya hay otro condimento, lo que les decía, el afán especulativo. El boliviano particularmente, ¿no? Cuando ve estas oportunidades, pues ya está pensando en comprar para volverlo a vender, pero más caro. El gobierno ya no puede intervenir en esa situación. Él cumple solamente fijando un precio más bajo. Y no solamente hay esto aquí en Bolivia, sino también hay en otros países, particularmente donde tienen tintes socialistas, ¿no? El caso de la Argentina, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, etcétera. No menciono Cuba porque en Cuba no hay mercado, ojo. En Cuba no hay mercado. No hay este análisis. El gobierno dota, el gobierno les entrega alimentos, ropa a su población. No hay mercado. Pero en los otros países que he mencionado, sí. En consecuencia,
¿Por qué se aplica si es que no está solucionando el problema? El gobierno, su función es básicamente establecer la regulación del precio. No evalúa su impacto, si es eficiente o no, porque al final está cumpliendo su rol. Establecer precios menores al de equilibrio para que la gente pueda acceder. Ahora, de que haya entre medio la viveza criolla del boliviano, obviamente, pues yo solamente le estoy demostrando que no funciona desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces sería más como una imagen que da el gobierno diciendo, bueno, estamos haciendo algo. Ahora, sabemos que no funciona, pero para que vea la sociedad que estamos haciendo algo, más o menos así. En definitiva, más o menos vendría a ser así. En definitiva, sí. Quien tiene que velar en este caso que toda la población acceda al menos a los bienes de primera necesidad es el Estado. Está cumpliendo su rol, pero ya no puede el gobierno llegar a, salvo que sea un régimen dictatorial, ¿no? Donde controle y diga, bueno, la dotación va a ser con carnet de identidad, una persona por familia, ya es otra cosa. No, no vamos a llegar a esas situaciones un poco que ya son extremas. Libera el mercado haciendo que el precio baje. Bueno, aquí ya los que, los que distorsionan el mercado, así como llegan a converger, son precisamente las personas con un afán eminentemente especulativo. Lo de los alquileres en la Argentina, en el Brasil es así. Cuando hay mucha regulación de los alquileres, no quieren alquilar. Entonces el estudiante tiene que vivir a lugares más alejados. ¿Qué va a hacer el gobierno? No les va a meter preso a los que no quieren alquilar. No, no puede hacer nada. ¿Sí? Lo mismo cuando está fijando un precio menor en el caso de vender un producto de primera necesidad, no salvo a que lleguen a que le diga, que le dé instrucciones a la policía, solamente van a entregar con carnet de identidad 1 kilo de azúcar por persona para que llegue a todo. Lo que yo estoy explicando es una generalidad que lo que ocurre en el mercado. ¿A que se puede evitar esto? Sí. ¿Cómo? Controlando que cada persona solamente vaya y reciba lo que tiene que recibir. Pero operativamente se da este fenómeno. No soluciona definitivamente el problema cuando interviene y deja un precio al cual no están de acuerdo los demandantes, particularmente los ofertantes, porque ven que este precio no cubre sus costos operativos. Por eso reducen la oferta y genera un conflicto toda vez de que el gobierno no genere el proceso de producción, salvo el que el gobierno fijara la producción o tuviera el gobierno, las empresas para producir los bienes, bueno, me imagino que no habría escasez. Pero ojo, aquí estamos hablando de que el grueso de la población empresarial es privada, ¿sí? Por lo tanto, el privado siempre va a pensar en ganar, no en perder. Y si reduce su oferta es porque este precio no es atractivo para el ofertado, pero es muy beneficioso para el demandante. Bien, sigamos. Ingeniero, Adelante. y no hay otra manera de que, o sea, como de esta manera no funciona, que puedan las personas de bajos recursos acceder, por ejemplo, no lo sé, hacer disminución de la pobreza de una manera eficaz y no solamente con bonos. Lo último que usted acaba de decir. No es bueno hacer este tipo de, aplicar este mecanismo. Lo mejor es darle, a ver, voy a terminar con este ejemplo para que sea más objetivo el análisis. ¿Por qué se colan? ¿Por qué hay filas y filas para ir a recibir una ficha en la caja de salud? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay que ir a dormir a los hospitales públicos para sacar una ficha? ¿Cuál es la razón? Porque es más barato. Es este el problema, chicos. Este es el problema. Porque yo tengo un precio subvencionado, no es el precio que una consulta médica está entre 300 y 400 bolivianos. ¿Cuánto pago en un hospital? Bueno, hay algunas que son semigratuitas, paga un monto nominal de 20 pesos, no sé. Y precisamente es eso, porque la gratuidad, en este caso, o el precio bajo siempre va a generar este problema.
En solución, lo que usted preguntaba, la compañera que preguntó, es mucho mejor que les dé un bono el gobierno, ¿no? Y que, con el cual puedan ir a una consulta a cualquier hospital, no solamente de la caja, a cualquiera de las privadas, y va a operar, obviamente, vamos a volver a la situación inicial. El precio se determina en función a la oferta y la demanda. Entonces, con el bono en efectivo soluciona este problema. Aquí estamos analizando un servicio que se le da, que da, en este caso, que se da a través de la caja, un beneficio que se da a través de MAPA, etcétera. Entonces, una salida es de que a ese estudiante que no se meta en el departamento cerca de las universidades, que le dé un bono a los estudiantes de provincia, qué sé yo, de $100. Con esos $100 más lo que ellos pueden pagar, pueden cubrir el precio de equilibrio de alquiler de un cuarto cerca de la universidad. Esa viene a ser una solución para poder evitar este problema y entrar a un mercado de competencia. Ingeniero, pero me imagino que los que están allá en el gobierno son economistas y saben de esto. No sé por qué no lo aplican. Eso habría que preguntarle al gobierno. Yo ya no puedo. Yo estoy explicando desde el punto de vista conceptual y técnico, ¿no? Lo que estoy explicando, y ustedes han estudiado ya en la unidad número 2, la economía se estudia a través de la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva describe cómo funciona la economía y la economía normativa está con un valor agregado, que hay un elemento de subjetividad, mi apreciación. Si funciona así, ¿por qué no interviene el gobierno? Eso ya no puedo comentarle yo. Lo que yo describo es la economía desde el punto de vista positivista, como está respaldado esto con teorías, con enfoques. Ahora, lo que debería ser correcto es ya cuestión de la economía normativa. Y evidentemente, como usted dice, no saben, hay economistas, ¿por qué no lo aplican? Ya eso no es mi... No, habría que preguntarle por qué no dan bonos en lugar de que esa gente duerma en los hospitales, espere meses para una cirugía. ¿Por qué no le dan un bono de salud y pueden ir a cualquier clínica privada o cualquier médico privado? Se soluciona el problema. ¿Sí? Pero eso ya no está en mi análisis, que lo puedo decir, ¿no? Lo puedo decir. Sin embargo, ya estaría falseando el concepto técnico, metiéndole ya mi criterio de subjetividad. Si cada docente tendría que explicar desde su punto de vista subjetivo, no habría ciencia, ¿no? Porque la ciencia es única. Por lo tanto, el funcionamiento del precio máximo, de los precios máximos, es de esta manera y genera este conflicto que les estoy demostrando de escasez. Sigamos con el otro concepto porque no vamos a avanzar. Vamos con los precios mínimos. Precios mínimos. Bien, esta es la otra herramienta que utilizan los gobiernos, los reguladores, el Estado para poder intervenir el mercado. ¿A qué se aplica? ¿A quiénes se aplican? Aquí voy a volver a escribir lo que estaba haciendo un principio, ¿no? Se aplican a pequeños empresarios, a las pymes, pequeños empresarios, para ayudar a los pequeños empresarios, para ayudar a los pequeños agricultores, para ayudar a los artesanos, que son ofertantes, todos estos son ofertantes. Bien. ¿Cómo se aplica estos precios mínimos? Es lo inverso a lo anterior. Siempre partimos de un punto de equilibrio, oferta-demanda. Cantidad y precio.
El precio mínimo es lo contrario al precio máximo. Precio mínimo es un precio mayor al de equilibrio. Precio mínimo. Los precios mínimos, chicos, al igual que en el anterior mecanismo, se establecen básicamente ya no para colaborar al demandante, que es este caso, sino al ofertante. Con el precio mínimo se establece un precio mayor al de equilibrio y obviamente también se genera con ese precio un problema que ya saben que esto es excedente. Sin embargo, en este caso hay una salida de este excedente. Como es un precio para beneficiar a estos sectores, suele quien lo aplica, este precio máximo, suele absorber este excedente y genera un gasto total. El gasto total va a ser igual, obviamente, el precio mínimo por la cantidad demandada. Bien. Si ustedes quieren, para que sea mucho más exacto, el precio mínimo que se ha fijado y va a absorber esto que viene a ser el excedente. Bien, entonces, este mecanismo de intervención o regulación del precio también lo aplica el Estado, pero para otro sector, que en este caso son los ofertantes. Los pequeños empresarios no siempre van a recibir un precio justo por sus productos. Y obviamente el mantener a los sectores empresariales, porque son importantes para la generación de empleo en Bolivia y en todas partes, la mayoría de los países, las pequeñas empresas representan cerca a más del 80%. Y nuestro país no está fuera de ese escenario. Son muy importantes en la generación de autoempleo particularmente. Y muchas veces los precios de sus productos no cubren básicamente sus costos, y para que no lleguen a quebrar y formar parte de los ciclos de pobreza, los países, los gobiernos en este caso, lo que hacen es establecer un precio mayor al de equilibrio. Sin embargo, en el mercado se genera un excedente y ese excedente es absorbido, o es, si ustedes quieren, en palabras criollitas, lo compra quien aplicó este precio mínimo y genera obviamente un gasto. Esta es una G con T, gasto total, que va a ser igual al precio mínimo multiplicado por el excedente que se genera en el mercado. Bien, cuando hablamos de los precios mínimos, se aplican, voy a aplicar uno que le va a causar un poco de un poco de preocupación. Nosotros, este mecanismo se aplica a lo que le llamamos el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional, ¿quién lo define? El gobierno. ¿Es un salario que está en función al equilibrio del mercado? No. Cada 1 de mayo el gobierno lanza el salario mínimo nacional. Salario mínimo nacional. Una cosa es el salario mínimo y otra cosa el salario básico. Son dos conceptos que se utilizan bastante. Muy bien. Entonces el gobierno fija un salario mínimo nacional que él lo impone, que no está en función a la oferta y la demanda. ¿Y qué genera? Voy a proyectar. Cuando el salario no cubre las expectativas del mercado, se genera este problema. Esta es la cantidad demandada de trabajo. Y esta es la cantidad ofrecida de trabajo. ¿Quién demanda trabajo?
las empresas. ¿Quién ofrece el trabajo? Ustedes, que se van a formar como profesional y van a ofrecer. Se está solucionando el problema de desempleo, porque esto para nosotros va a ser desempleo. Este va a ser desempleo, porque solamente están dispuestos a demandar las empresas esta cantidad, pero quieren ofrecer trabajo toda esta distancia. Entonces se genera aquí un desempleo. Cuanto más ancha sea esta parte, obviamente el desempleo es mayor. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante cuando hablamos de salario mínimo nacional y que hace referencia a los precios mínimos. Entonces, este mecanismo también distorsiona el principio básico, que es lo que yo estoy queriendo explicar, chicos. Acá yo no tengo ningún tinte político, nada, solamente mi análisis es el análisis positivista, como funciona la teoría. Que cuando se fija un precio mayor al de equilibrio, también el mercado se distorsiona. Fíjense, ya aparece aquí el concepto de excedente. Y si lo llevamos esto a un plano, por ejemplo, de salario que es muy aplicado, también vamos a decir de que cuando los sueldos no son consensuados con la empresa privada, no están dispuestos a demandar a ese precio. Y precisamente esta es la distancia de demanda de trabajo y esta es la oferta. Y esta brecha viene a ser el desempleo. Bueno, en la parte de bienes no hay problema, el gobierno lo puede absorber, pero en la parte de empleo es muy complicado, pues, ¿no? El gobierno tendría que abrir más empresas, tendría que inyectar a la economía más recursos para poder ampliar los procesos de producción de la empresa privada, en fin, se pueden generar otros mecanismos para poder absorber este desempleo. Pero habitualmente, desde el punto de vista operativo, genera ese tremendo problema que ya lo hemos estudiado esto como concepto de escasez. Conclusión, la intervención del Estado lamentablemente hace de que los equilibrios de mercado que manejábamos anteriormente se desequilibren, se distorsionen. Entonces, esa es la razón por la cual se deja que este mercado funcione solamente con demandantes y con ofertantes sin reguladores de ninguna naturaleza. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, una consulta. ¿A qué se va con Adelante. salario mínimo y salario básico? ¿Qué acaso no son los mismos? No. Le voy a decir cuál es la diferencia. El salario mínimo nacional es el salario mínimo que debe ganar cada boliviano. Si no me equivoco, está abordando los 2.165 bolivianos. Esto es lo mínimo que debe ganar un boliviano en Bolivia. Y el salario básico es el salario que le paga una empresa que no necesariamente puede ser el salario mínimo nacional, por decir, puede ser 3.000. El salario básico, 3.000 bolivianos. Y sobre esto suma más la antigüedad que usted tenga en la empresa. Entonces, el salario mínimo, la diferencia es que es lo mínimo que debe ganar un boliviano. Y el salario básico va a depender de cada empresa, ¿no? Siempre, en algunos casos, son mayores al mínimo nacional y a eso le suman la antigüedad que tiene una persona por los años que viene trabajando. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y terminamos, ya vimos precio máximo, precio mínimos. Veamos ahora los impuestos.
Ingeniero, se cortó su señal. Está congelada su pantalla. Pequeño corte se nos fue. Les decía, vamos a ver los impuestos, pero vamos concretamente los impuestos específicos. Para empezar, los impuestos son mecanismos de recaudación. Los gobiernos establecen mecanismos para juntar platita, para que los países tengan mecanismos de generación de recursos y cubrir los costos que tiene el Estado. ¿Cuáles son los costos o los gastos que tiene un hogar, en el hogar de ustedes? Alimentación, servicios, educación, salud, etc. Lo mismo, un Estado tiene gastos. El gobierno tiene gastos, el Estado tiene gastos. Tiene que pagar sueldos a los de la Gabriel, tiene que pagar a la policía, a los hospitales, tiene que pagar la burocracia que trabaja en la administración pública, tiene que pagar, igual que nosotros, agua, luz, teléfono que utiliza, tiene que construir caminos, puentes, etc. Entonces, los estados necesitan plata para poder operar. Y una fuente principal es la generación de impuestos. Y ustedes conocen varios impuestos. Cuando compran una computadora, cuando compran una ropa en una tienda, piden factura y en la factura ustedes están pagando 13% de impuesto. Y la empresa paga el 3%. Cuando ustedes hacen movimientos económicos, lo ahorran en dólares, tienen que pagar el impuesto a las transacciones financieras. Si ustedes son ricos, tienen que pagar el impuesto a las fortunas. Y bueno, cuando ustedes tienen una bicicleta, pero lo estoy exagerando, una moto, una casa, etcétera, tienen que pagar impuestos. Entonces, el Estado nos cobra impuestos. Y los impuestos son mecanismos, en este caso, de recaudación que utilizan los gobiernos y nos imponen, pues por eso es regular. Nos imponen los impuestos. Ahora, entonces, bajo esa lógica, los impuestos, vamos a hablar específicamente de un impuesto específico. No voy a hablar del IVA, no voy a hablar del ITF, del IT, etcétera, sino voy a hablar de un impuesto específico que se puede gravar. Bajo ese contexto, si nosotros operamos en un mercado de equilibrio normal, como ya hemos venido hablando, el gravar un impuesto significa que va a afectar al ofertante y al demandante. Pero generalmente cuando se aplica un impuesto, quien tiene que recaudar es el ofertante, de tal manera de que la curva de oferta se va a trasladar siempre a la izquierda cuando hay ese fenómeno, hacia S2. Y aquí se va a generar un fenómeno interesante, que lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para explicar. Aquí hay un nuevo equilibrio. Hay un nuevo equilibrio, E2. Esto determina que este va a ser el precio que va a pagar el consumidor con impuestos. Y este va a ser proyectando esta línea que estoy proyectando hacia la nueva cantidad de equilibrio. Voy a encontrar aquí la oferta. Y este va a ser el precio que va a recibir el ofertante. ¿Sí? Entonces, cuando hay un impuesto, encarecen los costos de producción de las empresas. La curva de oferta se desplaza a la izquierda. ¿Qué provoca eso?
provoca de que en el nuevo equilibrio de la cantidad, porque el precio ya no hay equilibrio, fíjense, hay dos precios, antes había uno solo, se va a formar un precio que va a pagar el consumidor y un precio que va a recibir el vendedor o el productor. Y bueno, hay una sola cantidad a la cual van a estar dispuestos a comprar y vender, pero el problema es de que ya no hay un solo precio, hay dos precios, de tal forma que este rectángulo de acá se define como la contribución del consumidor, del comprador, y este segundo rectángulo la contribución del vendedor o del productor. De tal manera que la fórmula del impuesto me sale de la diferencia entre el precio de la demanda menos el precio de la oferta, es decir, los impuestos específicos que lo vamos a representar con una T minúscula. A partir de esta fórmula, el impuesto va a ser igual al precio de la demanda menos el precio de la oferta. Esta es una fórmula que vamos a utilizar. Bien. A partir de aquí podemos inferir muchas cosas, pues, ¿no? Podemos determinar cuánto va a pagar de impuesto el demandante, cuánto va a pagar el de impuesto el ofertante, cuánto va a recaudar el gobierno aplicando un impuesto, y eso obviamente vamos a hacer ya con los ejercicios. Hasta aquí simplemente el análisis de un impuesto. Y quiero que graben en su memoria esta forma de determinar el impuesto, que es una fórmula y que se obtiene básicamente a partir de acá. El impuesto va a ser el precio de la demanda menos el precio de la oferta, por definición. A eso le llamamos impuesto. Y estos rectángulos representan la contribución del consumidor, ¿no? Que es base por altura, y esta es la contribución del productor, porque el productor con un impuesto recibe menos y el vendedor paga más, siempre por definición. Y esta es la nueva cantidad de equilibrio al cual van a realizar transacción de un bien o servicio. Bien. La próxima clase voy a empezar de aquí, voy a hacer toda la parte de nomenclatura, la descripción de esto, y luego hacemos ejercicios, tanto de precio máximo, precio mínimo e impuestos. Bien, pero un adelantito para dejarles picado, ¿no? Cuando se aplica un impuesto se hace con motivos de recaudación. La recaudación del gobierno, a través de este análisis es el impuesto multiplicado por esta nueva cantidad. O también la recaudación del gobierno, del GOV, va a ser igual. ¿Cuánto con la sumatoria de la contribución del consumidor más la contribución del productor? Para eso se hace el análisis de la aplicación de los impuestos. ¿Quién paga más? ¿Paga más el consumidor o paga más el productor? ¿Y cuánto recauda aplicando impuestos el gobierno? Nuevamente vuelvo, que un impuesto también acá distorsiona este equilibrio. Ya no hay un solo precio y una sola cantidad de equilibrio. Hay dos precios en el mercado y una sola cantidad de equilibrio. Entonces, la intervención del Estado, de cualquier forma, siempre va a generar ya no un funcionamiento perfecto de esta curva. Como se puede ver, ya hay diferentes precios, no un único precio. Bien, vamos a dejar acá. Volvemos desde el lunes a empezar ya a hacer impuestos y hacer ejercicios numéricos y gráficos. Bien, ¿qué viene después de esto? Nos va a llevar una clase. Una segunda clase vamos a hacer elasticidad, que tiene que ver también mucho con esto, que hay bastante ejercicio también en elasticidad, y estaríamos ya listos. Estimo que la próxima semana podemos estar ya con el avance para dar el primer parcial. Una vez que termine estos puntos más elasticidad, hay un práctico largo, pues ahí les va a ayudar bastante, me imagino, el ayudante para que puedan avanzar. Y ya viene el primer parcial. Vayan leyendo. Ingeniero, Vayan terminando. Adelante.
Una pregunta sobre el práctico. Activen su cámara, mientras tanto, mientras pregunta el compañero, activen su cámara. Sí, adelante, pregúnteme. ¿Qué tabla? Nos pide una tabla ahí abajo y que graficamos una tabla. ¿Cuántos puntos como mínimo se requiere? Eso, usted tiene que aplicar lo que aprendió en geometría analítica. Para graficar una línea recta, ¿cuántos puntos necesita? 2 puntos. Suficiente 2. Para graficar una curva, ¿cuántos puntos necesita? 3 o más. 3 o más. Correcto. Solamente eso. No va a ser un chorizo de tabla, ¿no? Usted tiene que aplicar la síntesis, el principio de graficación. Una línea recta con 2 combinaciones de pares de coordenadas. Una línea curva, 3 o más combinaciones. Porque con Listo, 2 ingeniero. no le va a definir la curva. Una última pregunta. En el ejercicio 1 creo que hay un error en la instrucción. Creo que en vez de decir oferta debería decir demanda. No sé si lo podría revisar. Sí, he visto ese error. Se lo voy a pasar corrigiendo por el WhatsApp. Listo, ¿Ya? ingeniero, gracias. Bueno, a ver, había una pregunta, déjeme ver por el... ¿Qué querían preguntar, chicos? ¿Será que el práctico pues, lo podemos entregar el miércoles o viernes? El miércoles la entregada. El próximo miércoles es la entregada de este práctico. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos, que tengan feliz fin de semana. Adiós, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.